¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy tenemos una iniciación a un megatema. Sócrates hace muchos siglos nos dejó una tarea gigantesca al decirnos con poquitas palabras: conócete a ti mismo. ¡Wow! Conócete a ti mismo. Es muy fácil decirlo, son 4 palabras, pero la tarea que significa esto es incalculable. Déjenme decirles brevemente que en mi trayectoria, en mi inquietud de investigador como pionero de la ciencia, si es que me pudiera poner ese nombre que tal vez me quede muy grande, pero no quiero dejar de hacerlo, comencé por estudiar religiones comparadas, después busqué la filosofía, tratando de encontrar algo más exacto. Después abordé la psicología, buscando aspectos más prácticos. Y después me derivé a la antropología, a la pedagogía. Y bueno, después de muchísimas búsquedas, disciplinas, etcétera, llegué y toqué base en algo que considero que van a ser mis próximos 20 años de estudio y que además ya llevo algo de años, que es la genética. Pero hablar de esta palabra es un poquito arriesgado, porque déjenme decirles, ya me he topado con la hostilidad y hasta el enojo de especialistas. Los filósofos me dicen que es muy determinista la genética. Los psicólogos dicen también que no todo se puede reducir a la química de los genes, y los empresarios ni siquiera le ven relación con el asunto. Sin embargo, en la pedagogía, a la hora de dar conferencias y cursos con maestros, directores, creadores de planes académicos, me estoy topando con la máxima de que la verdadera educación de un ser humano comienza 2 o 3 generaciones antes. Esto quiere decir que lo que hoy somos es lo que nuestros abuelos y padres comenzaron a desarrollar y dejaron inconcluso. Entonces, nosotros somos los continuadores o los realizadores de los esfuerzos que hicieron las anteriores generaciones. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, pero sin duda entramos en terrenos de genética. Por otro lado, me topé con una frase de Heráclito, uno de los grandes filósofos presocráticos, que decía, y esto fue lo que me metió al terreno de la genética: el carácter de un hombre, ese es su destino. Se lo repito, el carácter de un hombre, ese es su destino. ¡Wow! ¿Qué es el carácter de un hombre? En algunos cursos de superación que tomé cuando chavo, decía el maestro Juan de Dios Legorreta, que lo recuerdo muy bien: el carácter, eso es lo que determina el éxito para no ser un hombre mediocre. Cómo nos lo repetía. Y siempre mis padres me hablaban de la importancia de tener carácter. Los que no tienen carácter terminan siendo influidos por los demás, y los que tenemos carácter podemos determinar nuestra propia vida. Perfecto, estamos de acuerdo. El carácter es lo más importante en el mundo para el ser humano. Pero, ¿qué cosa es el carácter? Ahí nos quedamos atorados. Nadie sabe qué es el carácter. Entonces, encontrando y buscando el terreno de la genética, empecé a dar con ciertas pistas interesantísimas. En primer lugar, tengo en mis manos un cuaderno reencuadernado de apuntes de mi bisabuela de hace más de 100 años en Turquía, porque ella nació allá, en donde está explicando y justificando el nacimiento de la psicología. Es decir, en sus tiempos no existía como ciencia. Sigmund Freud apenas andaba haciendo ahí sus pininos, y mi abuela ya se percataba o suponía que la psicología llegaría a ser muy importante. Era la época en que no existían los tratamientos psicológicos ni psiquiátricos, simplemente se encerraba a las personas en un calabozo por tener conductas inapropiadas, y un poco más para atrás sabemos que hasta los consideraban obra del demonio.
conforme evolucionó el conocimiento, las personas que sufrían desequilibrios comenzaron a tener un poco más de esperanzas. Y en esa época surge mi abuela con sus apuntes que hoy nos podrían dar risa porque suenan muy inocentes y plantean tímidamente la psicología. Pero pensando en esa labor que hizo la abuela y en la teoría de que hay que continuar lo que empezó varias generaciones para atrás, me atrevo a hacer un primer postulado, pionero. El siglo XX fue a la psicología lo que el siglo XXI es a la genética. ¿Y por qué digo eso? Porque en una ocasión, estando en una librería en Canadá, me tropecé con un libro preciosísimo que se llama Cracking the Genome, o sea, descifrando el genoma. Este libro salió en el 2001 a raíz de que el código genoma fue secuenciado por primera vez por el doctor Craig Venter y Francis Collins, y les platicaré un poco de ellos. Esta labor de haber descifrado el genoma planteaba y planteará que el siglo XXI va a tener un nuevo camino de descubrimientos a través del genoma. ¿Pero qué es el genoma? Bueno, vamos a comenzar por explicarlo brevemente. Todo cuanto hay dentro de nosotros es una química, es principios físicos. No se pone de acuerdo la gente si es más importante hablar de los átomos del punto de vista físico o del aspecto bioquímico. Bueno, aunque todos los científicos discuten y alegan esto, el aspecto bioquímico es fundamental. Vamos a dejar ese tema un poquito de lado. Y resulta que hay 4 sustancias que conforman la vida. Y esto hay que aprenderlo o entenderlo antes que nada. Es como si fuéramos a hablar de música y dijéramos, hay 7 notas. Y cualquier obra musical, desde La Cucaracha hasta la 9ª Sinfonía de Beethoven, tienen en común que fueron construidas con 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que ya es repetición. Entonces, si haces una obra pequeñita, pues es válido, usaste tus 7 notas, pero si hiciste una obra monumental, pues también las usaste. Pero la genialidad del ser humano es la combinación que hacemos con los recursos que todos podemos acceder. Bueno, en la genética no son 7 notas, son nada más 4 letras que hay que aprendérselas. G, T, C, A. Recuerda aquella película Gattaca, que precisamente amarraba estas 4 letras, G, T, C, A, que son nada menos que las 4 sustancias de la genética, que son guanina, tiamina, citosina y adenina. Guanina, tiamina, citosina y adenina. Son los nombres de mis 4 tías, no es cierto. Así se llaman las 4 sustancias de la genética. Bueno, con la combinación de estas letras G, T, C, A, que se van replicando a sí mismas, se crea toda una constelación de combinaciones químicas que nos lleva a comprender lo que es el código genoma. Entonces, vamos a tratar de hacer una pequeña explicación para sensibilizarnos. Imagina un libro del que vamos a hablar que se llama Genoma. El genoma es un libro que contiene un montón de información en forma de letras, palabras, párrafos, etcétera, para llegar a crear historias. Entonces, vamos a desglosar el genoma para poderlo traducir. Tiene 23 capítulos y cada uno de estos capítulos se llama cromosoma. El libro del genoma tiene 23 capítulos, o sea, 23 cromosomas. Todos ellos tienen 30,000 historias que se les denomina genes. Cada gen no es más que el conjunto de estas letras, que puede ir desde 2,000, 3,000, 8,000 letras, y que según la combinación va a generar la información que va a determinar
nuestro carácter o nuestro futuro físico, que ahí ya empezamos a entrar en un terreno más interesante. Estas historias a la vez se subdividen en párrafos que se llaman exones y que puede ser CGT, TCG, CGT, etc. Ya se van agrupando y estos exones se ven interrumpidos de repente, al igual que la televisión de antes, con odiosos anuncios que nos distraen de nuestra diversión o de nuestro estudio. Esta información basura que tenemos en los genes, que es tal vez la causa científica de los chismes, o sea, la información basura, o de tantas tonterías que subimos a las redes, puede ser que tenga una explicación genética, se les denomina intrones y están revueltos con los exones. Bueno, con todo ello se van formando palabras. Y estas palabras se llaman codones, sin la N, no se me vayan a confundir, codones, que puede ser CAG, TCA, etc. Y de ahí viene el nombre de la película Gattaca, que sería un codón. Y todo ello está compuesto con las letras que ya les mencioné, GTCA, que se les llaman bases. Ahora se los voy a decir al revés. Las 4 letras bases, GTCA, construyen palabras que son los codones, con lo cual se generan los párrafos o exones y también los intrones o información basura. Cuando todo esto se une de una manera inteligente, surgen historias que son los genes. Y ahí es donde empieza nuestro estudio. Y todo ello se subclasifica en 23 departamentos o capítulos que son los cromosomas, y el conjunto de esos 23, esto es lo que nos lleva precisamente al genoma. Pero, se dice eso fácil, pero aquí déjenme decirles algo de mi acordeón. Hay 1,000 millones de palabras en este libro que está dentro de ti. Aquí comienza el conócete a ti mismo, que aunque no lo supieras, hoy es el primer día de tu contacto con esta nueva verdad. Hay 1,000 millones de palabras en el libro, lo cual lo hace más largo que 5,000 volúmenes y tan largo como 800 Biblias. Imagínate que tienes en cada gen el equivalente de información de 800 Biblias. Si les leyera el genoma a un ritmo de una palabra por segundo durante 8 horas al día, tardaría un siglo. Fíjate nada más la tarea que nos dejó Sócrates. Él nos midió. Yo creo que si Sócrates hubiera sabido de genética, le hubiera puesto a esa introducción algo un poco más de piedad para las siguientes generaciones. Pero qué tarea nos dejó. Si escribiera el genoma humano una letra por centímetro, mi texto sería tan largo como el río Danubio de Europa. Este es un documento gigantesco, un libro inmenso, una fórmula de longitud desmesurada, y todo él, escucha esto, cabe dentro del núcleo microscópico de una célula diminuta que a su vez cabe holgadamente en la cabeza de un alfiler. Esto es increíble, lo vas a tener que repasar al fin que esté en video. Imagínate nada más que toda esta así información, como decir la Biblioteca de Alejandría o lo que sea, la llevas dentro de ti, y que todo eso está adentro de cada gen, y que la información acumulada por efectos de la herencia viene desde hace 4 millones de años y aún desde atrás. Digo 4 millones de años porque es cuando el ser humano se separó de la cadena que nos unía con los simios, o que todavía nos une, a unos más que a otros, y para atrás, desde que la vida nació sobre la tierra, porque puede ser que tengamos un gen heredado de un gusano del mar, y de la época de la prehistoria, de los neandertales, que ahora se está viendo que el que tiene más genes de neandertal tiene más facilidad de pescar el COVID-19 que los que no tienen esos genes de los tiempos de los neandertales, o bien que el señor Gengis Khan
que era tan mujeriego y tan asesino, porque en genética se ha visto que los más grandes asesinos de la historia, como un Gengis Khan, también fueron de los más grandes procreadores con tantas mujeres, porque la naturaleza les exigía tener mucha descendencia para compensar tantas matanzas. Y tuvo tantas mujeres y tantos herederos que hoy se considera, después de tantos siglos, que 1 de cada 25,000 seres humanos que pisamos la Tierra tenemos genes descendientes de Gengis Khan. Entonces, no hay escapatoria. La cadena evolutiva de toda la historia de la humanidad la traemos reflejada en nuestro interior en cada uno de los genes. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo empresarial y con el mundo práctico? Bueno, para empezar, cuando me solicitan o me invitan a hablar de orientación vocacional, en lugar de estarle preguntando a los chavos qué te gusta y cuál es tu sueño y todas esas preguntas románticas, yo entro a terrenos de genética y les empiezo a preguntar sobre sus padres, abuelos y sobre sus tíos. Porque, como lo vamos a ver después en las leyes de Mendel de la herencia, lo que algunos tíos o abuelos empezaron, hoy son nuestros genes que están esperando el estímulo para despertar. Y si no me crees ni entiendes esto, la primera tarea es ir a ver la película Coco de Walt Disney, donde el protagonista quiere ser músico, pero se opone toda su familia y él, hasta que establece contacto con sus antepasados en una tumba, logra despertar ese gen de la música y que lo acepte su familia. Pedirle permiso a los antepasados no es algo tan descabellado y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del culto a los antepasados de los japoneses, que lo hemos ido a investigar. Así que, ¿dónde comienza todo esto? Les voy a platicar qué hay detrás de este maravilloso libro que cuando lo compré en el 2001 sentí. Hay veces que te preguntan, oye, ¿cuáles son los 10 libros que más te han marcado en la vida? Hay gentes que no saben decir ni 3 ni 4. Yo tengo muchos más que 10, pero este es uno de esos 10. Y yo nunca había oído hablar de Craig Venter y Francis Collins, así que se los voy a resumir rápidamente. Cuando el presidente Bill Clinton asumió la presidencia de los Estados Unidos, puso el puño en la mesa y dijo: antes de que termine mi mandato, vamos a descifrar o a secuenciar el código genoma. Él estaba emulando a Kennedy, que cuando también tomó posesión de la Casa Blanca, dijo: antes de que acabe la década de los 60, pondremos un hombre en la luna. Y aunque Kennedy no vivió para contarlo, su sueño se cumplió. Bueno, pues Bill Clinton, que fue el siguiente Kennedy para los demócratas en Estados Unidos, dijo: vamos a secuenciar el código genoma. Pero yo creo que era más fácil entender la llegada del hombre a la luna que el significado de secuenciar el código genoma, así que nadie se opuso porque creo que nadie lo entendía. Para ello pidió que compareciera o que trajeran al mejor genetista del mundo, que a la sazón era norteamericano y era el doctor Francis Collins. Así que este hombre llegó hasta el presidente Clinton y le dijo: oiga, yo puedo hacer esa tarea, sé de lo que se trata. Muy bien, ¿qué necesita? Dice: pues mire, como tengo que secuenciar y son 3,000 millones de letras, o sea, el código genoma es analizar mediante una computadora 3,000 millones de letras de cómo se repiten y se agrupan el GTCA. Fíjate nada más qué ociosidad. ¿Y cuánto costaría eso?, preguntó Bill Clinton. 3,000 millones de dólares. Tenía lógica, 3,000 millones de letras y 3,000 millones de dólares, bueno, pues salía a dólar la letra. No se necesita ser gran matemático. Así que arrancó el estudio e iba avanzando bajo la promesa de que cuando se secuenciara el código genoma tendríamos ya la clave y la pista abierta para conocer al ser humano,
para poder detectar las enfermedades tempranamente, para poder corregir epidemias, por cierto, y para poder empezar a curar todas esas terribles enfermedades que hoy todavía parece imposible de hacerlo. Pero iba el desarrollo muy bien a toda velocidad y ¿qué creen? Un buen día aparece un desmañanado desconocido llamado Craig Venter. Craig Venter era un empresario, excombatiente de Vietnam, un no vengo al caso, por cierto, en este terreno, que dijo, yo lo voy a hacer más rápido y más barato y con una empresa que voy a crear yo mismo. Entonces funda una empresa llamada Celera Genomics, empieza a emitir acciones, la gente empieza a adquirirlas bajo la promesa de que cuando se secuencie el genoma, esto va a ser la revolución más grande de la ciencia. Perfecto, entonces pues ya va avanzando. Francis Collins se entera y dice, este loco para nada, no viene al caso, ni quien lo pele. Sin embargo, cuidado, que nunca desconfíes, o mejor dicho, nunca te confíes, porque no hay enemigo pequeño ni amigo seguro. ¿Qué creen que pasó? El señor Craig Venter empezó a desarrollar a mayor velocidad la investigación y un día les puso el susto de su vida cuando patentó un gen en los ratones para desarrollar la curación de una enfermedad. En ese momento, Francis Collins se percató que a esa velocidad y con ese desarrollo no nada más lo iba a alcanzar, sino que le iba a ganar y que era posible que él llegara a la meta antes que él. Fue inmediatamente ante el presidente Clinton diciendo, no es posible que se permita patentar los genes, porque eso es de dominio público, es de la humanidad. Y entonces, pues vieron que tenía razón Francis Collins, detuvieron y prohibieron el patente de los genes, pero el doctor Craig Venter no era de esos que se rinde a la primera, pues era un excombatiente de Vietnam, así que empezó el pleito, la respuesta, la inconformidad, como le quieras llamar, hasta que lo llevó a la Suprema Corte de Justicia, ¿y qué creen? Ganó Craig Venter, le aceptaron que sí podía patentarlo y que siguiera adelante. Entonces ya se estaba acercando la meta final y Bill Clinton, al ver que esto se estaba poniendo tan complicado y que Craig Venter lo estaba consiguiendo más rápido y creo que a la tercera parte del costo, vino la preocupación política. Si toda la opinión pública de los Estados Unidos llegara a comparar y a ver que la carrera política y la privada se estaban haciendo y que la privada era más eficiente, como siempre ocurre, entonces iban a tener un gravísimo problema de imagen. Para no hacer la historia larga, se declaró que los dos grandes genetistas eran los autores del genoma y al año siguiente recibirían el Premio Nobel de Química. Imagínate, Craig Venter y Francis Collins, premios Nobel por haber secuenciado el genoma. Asunto solucionado, dejó de ser conflicto político. ¡Perfecto! Sin embargo, aunque esto fue todo un acontecimiento en la comunidad científica, no se veía que la gente estuviera hablando de esto, ni que hubiera la euforia de cuando el hombre llegó a la luna, ni nada. Pasó de noche porque la humanidad desde entonces mostró la indiferencia total al tema, que es a lo mismo que yo me estoy enfrentando en este momento al platicárselos. En serio, es lo difícil de ser pioneros de la ciencia o de ser pionero de un tema cuando somos investigadores y divulgadores del conocimiento. Así que, pues ahí se quedaron las cosas y la gente se preguntó, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué nos va a servir eso? Etc, etc. Bueno, al contarse por primera vez con el mapa del desarrollo y de la secuencia de los genes,
lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos qué es un gen. Bueno, ya lo vimos. Un gen es una historia que es un conjunto de letras que puede tener de 3 a 5,000 o a 8,000 letras y que pueden producir una virtud, una debilidad, una fortaleza, una inclinación, pero vamos a decirlo en términos más digitales. Un gen es una unidad de información, una especie de software autoprogramable que puede jalar o reunir o captar información de su medio ambiente. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor siempre nos va a influir, porque en genética vamos a tener siempre el binomio herencia-medio ambiente, en el que muchos ignorantes han querido decir que uno es más importante que el otro, pero cuando empiezas a estudiar con seriedad te das cuenta que es un equilibrio entre los dos. La herencia, es decir, lo que hemos recibido como suma del aprendizaje y de las experiencias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y de todas las generaciones hasta llegar a los neandertales y hasta el gusano, todo eso es tu herencia. Sin embargo, todo eso que estás preprogramado, destinado, porque el destino es la herencia, es lo mismo, a que se manifieste o a que te ocurra, podrá ser modificado por el medio ambiente del que te rodees y por las decisiones y el libre albedrío que tú utilices. Para el que no me haya entendido nada de lo que acabo de decir, voy a poner un ejemplo musical porque a mí me gusta la música. Ludwig van Beethoven estaba preprogramado a ser un gran músico porque tenía padres y abuelos y todo músicos, igual que Juan Sebastián Bach, igual que Chopin, etc. Sin embargo, Beethoven sufrió brutalmente la presión de su padre, que quería que fuera otro Mozart, o sea, un genio tempranero, y como no lo conseguía, lo maltrató, lo presionó, lo golpeó, dicen que hasta por eso perdió el oído. Y sin embargo, el lugar donde él había nacido no era el más propicio. Es decir, el gen y toda la cadena hereditaria apuntaba a que fuera un músico. Pero ¿dónde nació Beethoven? Nació en un pueblito en aquel entonces que se llamaba Bonn, que por cierto, muchos años después llegó a ser la capital de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquel entonces era un pueblito que no tenía ninguna tradición ni cultural ni musical de importancia. Entonces, Beethoven sabe que se tiene que marchar a la meca de la música, es decir, a elegir un medio ambiente que pudiera detonar sus genes. Y ese lugarcito se llamaba Viena, capital de Austria, del Imperio Austrohúngaro, el cual era el nido donde se había desarrollado toda la élite musical del mundo. Ahí, Haydn había inventado el género de la sinfonía, el cual había tenido como alumno aventajado nada menos que a Mozart. Entonces, después de Haydn y Mozart, tenía que venir el relevo, el tercero en importancia, que sería Beethoven. Pasaría lo mismo que en la antigua Grecia, que Sócrates engendró el talento de Platón, y Sócrates y Platón engendraron a Aristóteles del punto de vista intelectual. Entonces, así como Atenas era la meca de la sabiduría y de todas las ciudades, estado y pueblitos de la península griega se tenían que ir a Atenas para recibir la iluminación de los grandes maestros, lo mismo pasaba en la música. Y quiero decir, si Beethoven se hubiera quedado en Bonn, ahí hubiera sido un musiquito de noche que no hubiera trascendido. Pero el potencial de su herencia, mezclado con el potencial del medio ambiente de Viena, hizo que Beethoven se convirtiera en lo que fue. Otro tanto le pasó a Chopin. Chopin tenía todo ese talento en Polonia, pero Polonia incluso dejó de existir porque Rusia, Austro-Hungría y Prusia
lo invadieron, lo borraron del mapa y dejó de existir como país. Entonces, si Chopin se hubiera quedado en Polonia, se hubiera muerto su talento. Pero su padre tuvo el talento de mandarlo a París, que en esa otra época era el epicentro del talento. Y ahí fue donde Chopin brilló y se convirtió en la lumbrera. Y así todos los músicos. En fin, amigas y amigos, Beethoven es una clara demostración de que de nada te sirve tener toda la mejor herencia si no te sabes rodear de las personas que puedan detonar tu talento. Entonces, cuando yo platico con los chavos sobre orientación vocacional, primero les pregunto sobre sus padres, abuelos y tíos, y ahí empiezo a ver todos los potenciales insospechados que ellos ni siquiera han visto, porque los genes, cuando están dormidos, cuando nadie los ha detonado, son asintomáticos. Es igual que el virus del COVID-19, lo traes y ni cuenta te das. Alguien, un elemento externo, tiene que llegar y ¡pum! Y eso es lo que hacemos en las conferencias. Yo cuando comencé mi carrera pensaba que era motivar a la gente, pero con el paso del tiempo y al estudiar la genética empiezo a descubrir que lo que tenemos que hacer es detonar los genes dormidos en nuestro público. Así que cuando yo veo las reacciones y que le empieza a brillar la mirada a alguien y que me viene a buscar a la salida y que establecemos contacto personal, yo empiezo a sospechar que durante la plática hubo una detonación de un gen y que ahora hay una nueva promesa enfrente de nosotros. Así que este tema, que podría haber resultado un poco árido, empezamos a ver, se convierte en algo interesantérrimo. Siguiente elemento, el lenguaje. Nosotros somos comunicadores y sabemos que en la medida en que sabemos transmitir las ideas, podemos tener valor ante la sociedad. El que sabe pero no sabe explicar lo que sabe es como si nada supiera. Entonces, ¿de dónde viene el lenguaje? Gran hallazgo. ¿Por qué todas las especies animales tienen 24 cromosomas y los seres humanos somos los únicos que tenemos 23? Esto en las primeras décadas del siglo antepasado había pasado desapercibido y se creía que los seres humanos teníamos 24 cromosomas. Pero hubo un indonesio, que no es lo mismo que un indionesio, es decir, un investigador de Indonesia, que se llama Hoe Shin Tiao, el cual descubrió un día accidentalmente un serendipity, o sea, un descubrimiento accidental, que en sus estudios nada más aparecían 23 cromosomas. Y toda la comunidad científica le dijeron: oiga, está usted loco, ¿cómo cree que vamos a tener 23? Cuéntele bien. Señor, disculpe, pero nada más cuento 23. No, señor, todas las especies vivas tienen 24. Aquí viene el choque dogmático y el conflicto de los pioneros de la ciencia. Como Galileo, que dijo: sí, pero a pesar de todo se mueve. Cuando lo obligaban, lo estaban condenando, lo iban a dejar ciego, lo iban a torturar para que renegara de sus descubrimientos y dijera que la Tierra era estática y que nunca se movía. Y a pesar de todas las torturas que recibió Galileo Galilei, él dijo: a pesar de todo se mueve. Y de ahí no lo movieron. Bueno, pues igual este señor Hoe Shin Tiao, indonesio, dijo: con la pena, pero solamente tenemos 23. Oiga, pues voló a Suecia y ahí conoció a otro gran científico de Suecia, el señor Albert Laban. Había olvidado el nombre, Albert Laban, que ya con toda la ciencia de Suecia lo revisó y dijo: ¿qué creen? El señor tenía razón. Nos falta un cromosoma. Pues ¿dónde está? ¿Quién se lo robó? No se lo robó nadie. Lo que pasa es que se fusionaron dos cromosomas y por eso el cromosoma número 2
en los seres humanos es el que más letras tiene porque es la fusión de dos. ¿Y eso qué importancia puede tener? Una muy pequeña, que debido a esa fusión surgió el lenguaje. Esto se llama mutación. Y la mutación es ese salto que de repente da la ciencia, la evolución humana, y es cuando adquirimos el poder de hablar. Antes de esa fusión, los seres humanos éramos iguales que los orangutanes y que los simios y los changos y los monos y macacos, que podíamos expresar todo con gestos, pero había que inventar el lenguaje. Y los genetistas han encontrado algo muy chistoso. Resulta que el lenguaje, parece ser, se inventó por culpa de los moscos, porque en una época, bueno, cuando esta fusión de los dos cromosomas ya iba a ocurrir, pues no existía el lenguaje y entonces todo era con señas y gestos, como le hacemos exactamente igual cuando estamos en el extranjero y no hablamos el idioma, pero no nos vamos a morir de hambre porque sabemos decir esto, sabemos decir esto, sabemos decir esto, y podemos los seres humanos expresar con gestos todo antes que con palabras. Por eso la expresión corporal y el tono de voz es más importante que el lenguaje, porque el lenguaje tiene apenas 10,000 años de haberse inventado. Antes de hace 10,000 años no existían las palabras. ¿Y por qué los moscos? Porque hace 10,000 años, en algún momento, estaban expresándose con señas y gestos, pero los moscos producían distracciones, porque cuando hay moscos empiezas a cambiar los gestos y eso era una interferencia brutal en la comunicación, y alguien dijo por primera vez una palabra que a lo mejor fue tengo hambre o quiero contigo o algo, ¿no?, que se te haya ocurrido, y entonces se identificó y de ahí empezó el hilito hace 10,000 años. Fíjese qué interesante. La EVA genética, que surgió en África y que ahí se considera el inicio de la humanidad, cuando rompemos o nos separamos del tronco común con los simios del que habló Darwin, porque todo lo que Charles Darwin descubre coincide y empata al 100 con la genética. O sea, Darwin es una comprobación de la genética al 100. Bueno, la EVA genética, que así se le llama a nuestros antepasados de África hace 10,000 años, emigraron por problemas climáticos, cruzaron y llegaron al sur de la India. Y ahí, en el sur de la India, se han hecho los estudios antropológicos más fascinantes de la historia de la humanidad y se ha visto que muchas de las palabras del antiguo sánscrito son sonidos guturales, que es la unión entre la época en que no existía el lenguaje y el invento del lenguaje. Y el sánscrito, creado en la India hace 10,000 años, se considera la madre de todas las lenguas y que de ahí en sus raíces etimológicas han surgido todas las demás. Así que se fueron un montón de científicos al sur de la India y empezaron en los rituales a escuchar la letra de las canciones religiosas y notaban que en muchas de ellas había sonidos guturales que eran casi de simios. O sea, los cantos del sur de la India de hace 10,000 años es la comprobación o el eslabón perdido de las raíces etimológicas de cuando el ser humano se expresaba con sonidos y gestos y cuando ya empezamos a formular palabras por primera vez. Y entonces, de ahí, en terreno religioso, se empieza a escribir y a desarrollar y a hacer un montón de desarrollos para la inteligencia, y hasta la fecha se ha descubierto que no hay idioma más perfecto sobre la tierra que el sánscrito. Y cuando estudiamos los escritos antiguos religiosos de la India, nos damos cuenta que ahí está surgiendo el conocimiento por primera vez, 10,000 años. Tomemos en cuenta que todas nuestras religiones que vienen del Medio Oriente, pues tienen 2,000, 3,000, 3,500 años.
pero aquí estamos hablando de 10,000, y 10,000, según los genetistas, es la división entre los mudos y entre los que ya hablábamos, y los que hablamos demasiado. Entonces, esos mosquitos de hace 10,000 años que produjeron las interferencias y que motivaron a usar e inventar una primera palabra, ahí dio el gran salto en donde tal vez se fusionaron los dos cromosomas y por ello nuestro cromosoma número 2 es el más grande, y al perder uno frente a los animales ganamos el lenguaje. Entonces aquí viene una pregunta futurológica a nivel de los Expedientes X y de muchas películas de ciencia ficción. ¿Cuál será la siguiente mutación? Imagínate nada más. Esas películas de los Expedientes X que a mí me encantan, que tienen trasfondos genéticos, nos están mostrando seres altamente desarrollados que tienen poderes brutales porque definitivamente mutaron y tienen capacidades y poderes que nosotros no tenemos. Y la gente dice, oye, pero esas son hollywoodizadas, son mafufadas. Espérate, si hace 10,001 años te hubieran dicho que se iba a inventar una función a través de la boca que se llamarían palabras y que sin necesidad de gestos ni de ademanes ibas a poder transmitir conocimiento, porque yo puedo estar así sin transmitirte ningún gesto ni expresión corporal, pero te puedo estar explicando la teoría de la relatividad o contando las 1001 noches y tú la vas a entender completita. ¿Por qué? Porque las palabras ya son parte de nuestro mecanismo y de nuestros genes. Pues bien, esto que ahora es tan natural, hace 10,000 años no lo era. Y de la misma forma, ¿qué va a pasar el día que otro cromosoma se vuelva a fusionar en la siguiente mutación de los seres humanos? Para bien o para mal, esperemos que sea para bien, vamos a poder tener unas capacidades brutales. Y bueno, aquí entramos en este precioso tema, en este gen que se hablaría, el gen de la inteligencia, que ya haremos cápsulas posteriores, porque déjenme decirles que este tema de la genética me da para hacer una transmisión diaria durante un año y no me acabo el tema. Es brutal porque de cada uno de los 23 cromosomas tengo un chorro de historias que platicarles y el tiempo no me alcanzaría ni a mí ni a ustedes. Así que vamos a centrarnos en el tema de por qué aprenden los genes y si existe o no el gen de la inteligencia. Bueno, antes que decir cuál es el gen de la inteligencia y dónde se encuentra y todo eso, que sería muy subjetivo y con poco valor práctico, lo que sí podemos descubrir es que los genes aprenden y jalan información del medio ambiente. Cuando yo descubrí eso en mis investigaciones, fue cuando casi enloquecí. Porque me di cuenta, y aquí te va, yo siempre en mis cursos les hago una pregunta bien incómoda al público. Les digo, levanten la mano, por favor, ¿quién piensa procrear en el futuro? ¿Procrear? Sí, tener hijos. Ah, bueno, no ahorita ni mañana, pero en el futuro. Los que ya no van a tener hijos o no puedan o no quieran, no levanten la mano. Pero los que sí, levántenla. Entonces, la mitad del salón levanta la mano. Claro, ahí se ríen y se pican las costillas, las parejas y todo. Es divertido ese momento. Pero de los que levantan la mano, yo les digo, cuidado, señoras y señores, cuidado. Porque a partir de lo que les voy a decir, surge la más grande responsabilidad como seres humanos. Una responsabilidad que ni la filosofía ni la religión te la va a echar encima. ¿Sabes cuál es? Que todo lo que hagas y dejes de hacer va a afectar para bien o para mal a tus descendientes. ¿Cómo es eso? Sí, ahí te va. Todo lo que tú hagas ahorita, sufras, padezcas, disfrutes, goces, hagas o dejes de hacer, se va a registrar en tus genes y cuando tú transmitas la vida en una semana, en un año o en 10 años, quien venga al mundo va a empezar a manifestar algo de eso, mas no todo, pero se lo va a transmitir a sus hijos, que son los que van a terminar
de presentar lo que ahorita tú estás haciendo. Me dicen, ¿cómo está eso? Sí. Según las leyes de Mendel, en la herencia, siempre nos brincamos una generación. Es decir, no heredamos tanto de los padres como de los abuelos. Se dice en el argot popular, es que abueleó. Bueno, ahorita tú te tienes que visualizar como abuelo, porque tus nietos, que ya están programados, porque para que haya nietos primero tiene que haber hijos, pero ya levantaste la mano diciendo que sí vas a procrear. Bueno, tus nietos, o sea, la siguiente generación, van a manifestar las consecuencias de lo que tú hagas o dejes de hacer ahorita. Si empiezas a estudiar algo, tus nietos van a ser muy buenos en eso y no van a saber ni por qué. Si tú desarrollas afición por la música, pues ellos van a descubrir la música. Vaya, si pudiéramos ahorita abrir un registro de que yo te haga descubrir la séptima sinfonía de Beethoven, que es mi favorita, el último movimiento a mí me causa una conmoción interna. Bueno, yo sé que mis nietos algún día van a descubrir la séptima sinfonía y les va a gustar, porque es tan fuerte mi reacción que yo tengo con esa séptima sinfonía que estoy seguro que la transmití. Ya la transmití porque ya soy papá. Y Dios mediante, eso va a pasar a la siguiente generación. Bueno, hasta ahí suena muy romántico. Pero ¿qué sucede? Cuando eliges drogarte, robar, degradarte, hacer cosas negativas, destructivas, etc., etc. Tú dices, al fin y al cabo es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. Ojalá fuera tan fácil. Señoras y señores, también se va a transmitir lo negativo. Me apena decirlo, pero es la verdad. Por eso digo que la genética es el estudio más responsabilizador de todos cuanto existen. Tenemos que ir depurando nuestras vidas. Por eso en la India, donde se creó el primer lenguaje, también crearon desde el principio el concepto del karma. El karma es la ley de causa y efecto, que no es algo que ocurra forzosamente de una vida a la otra para los que no crean en la reencarnación. Si no crees en la reencarnación, pero crees en la genética, el karma es igualmente válido. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no reencarnaste en otro cuerpo, tú, tu alma. A lo mejor ya te fuiste, dices, no, yo soy cristiano y yo no reencarno. Perfecto, tú ya te fuiste al cielo, al infierno, al purgatorio, donde tú quieras. Pero lo que ya heredaste va a reencarnar a tus genes, porque los genes son vehículos informativos que se valen de los cuerpos para transmitir sus cualidades. Es decir, tú lo que eres hoy en día son la herencia de los genes de tus padres, abuelos y antepasados, que cuando llegues a 80, 90 o 120 años, los genes van a decir, ya estuvo bueno, esta carcacha de cuerpo ya no me sirve, ya se murió, nos morimos con todo y él. Pero lo que ya se heredó, ya revivió en tus hijos y en tus nietos. Tu descendencia te inmortaliza. Así que cuidado, porque si vamos a inmortalizar puras barbaridades, señoras y señores, el juicio no lo vamos a tener en el más allá, sino en el más acá. Así que por eso les digo que es tan apasionante este tema, que yo comencé con religiones comparadas, pasé a filosofía, luego a psicología, pero en la genética estoy encontrando la piedra roseta, el común denominador de todas estas inquietudes que antes no las podía embonar ni hacer coincidir. Ahora sé que todas las verdades se conjugan y que me pueden llevar a un panorama infinitamente mayor. Bueno, estamos en la era COVID, oí que pensaron, oye Alex, si ya está tan avanzada la genética, ¿por qué no hemos podido sacar la vacuna más rápido? Yo estoy igual de decepcionado que ustedes, se los debo de decir. En el 2001, cuando Craig Venter y Francis Collins ganaron el Nobel de Química por secuenciar el genoma, yo dije, ahora sí, el día que surja una enfermedad terrible, como la predijo Bill Gates de este COVID, pues vamos a sacar la vacuna de noche y al día siguiente ya está funcionando. No. ¿Qué pasó ahí? Que la naturaleza lleva su ritmo y que por muy avanzada que esté la ciencia, no podemos forzar las cosas. Entonces, si ya se inventó la vacuna, pero se está viendo que hay errores, fallas, peligros
y que cuando ya se produce el virus ya mutó y ya va delante de la vacuna, resulta que vamos en una carrera en donde el genoma, para bien y para mal, se pone muy creativo. Y déjenme decirles, los genes se duplican a sí mismos sin razonar. Es su función, duplicarse, 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 duplicarse. Y por ello crecemos y nos reproducimos y morimos y viene la siguiente generación. La dinámica de la vida y la replicación de los genes es brutal, para bien, pero también para mal. Entonces, cuando surge la mutación de un virus, que fue lo que pasó en China, pues ahí es como un banderazo que se le da al malo, que empieza a correr y la ciencia trata de ir detrás, pero no le alcanza el paso. Entonces aquí entramos en los terrenos, dejamos el terreno de los problemas para entrar a los terrenos de los misterios. Voy a abrir aquí un pequeño Windows. Fíjate nada más, qué interesante. La diferencia entre un problema y un misterio. Esto lo aprendí en filosofía de Edmund Husserl, un gran filósofo austriaco. Él decía que no es lo mismo un problema que un misterio. El problema es algo que podemos llegar a solucionar con apoyo de una fórmula, alguna receta. Pero el misterio es algo que solamente a través de la intuición vamos a poder abordar. Entonces, la clave de todo esto está en tratar de comprender la dinámica del genoma, que es algo que va más allá del entendimiento humano. Para poder reforzar esto les voy a poner un ejemplo, y esto es real, caso de la vida real. Por lo que les voy a decir a continuación, vale la pena prestarle atención a la genética. Fíjate, en toda la historia de las guerras en la antigüedad, moría mucha gente en tremendas carnicerías, como las vemos en las películas, que llegan los campos de batalla y ¡bah! ¿No? Por ejemplo, la batalla de Arbela Gaugamela de Alejandro Magno, donde 20,000 o 30,000 griegos o atenienses vencieron a más de 100,000 o 500,000 persas. Una batalla terrible. Ganaron los griegos, qué padre, pero murió muchísima gente. Persas, bueno, quedaron así miles de cadáveres en el campo de batalla. ¿Y eso qué? Pues que todos los que morían eran hombres, no mujeres, porque los que iban a pelear preferentemente eran hombres. Y después de una gran batalla para la población de aquellos tiempos en la humanidad, pues el censo y el equilibrio entre hombres y mujeres se desinflaba. Es decir, ya había más mujeres que hombres. Se los voy a decir en números. Siempre en todas las estadísticas, si tú te metes ahí al INEGI y a los censos del mundo, etcétera, vas a ver que siempre andamos entre 49 y 51 hombres y mujeres. Hay veces que 50-50 o por unas décimas, pero el genoma es tan sabio que siempre se las ingenia para que nazcamos más o menos equilibradamente hombres y mujeres. Muy bien, hasta ahí. Pero después de una batalla, cuando han muerto tantísimos hombres en una población tan pequeña, esta estadística se desbalancea. Entonces queda, vamos a suponer y exagerar un poco, 60-40. Ahora resulta que hay muchísimas más mujeres que hombres. Esto es una de las explicaciones de por qué en el Islam los musulmanes tenían varias esposas. No es porque, ¡ay, qué sabroso, muchas mujeres! No, es porque tenían que tomar responsabilidad de tantas viudas, porque las guerras son creadores y fabricantes de viudas. Cada cuate que se moría ahí con una flecha es una viuda en el pueblo que va a necesitar que alguien la cuide con todo y sus hijos. Entonces el Islam previó esto porque como tenían la Guerra Santa, tenían que organizar la sociedad para que al regreso de la batalla, pues todas las viudas fueran adoptadas. En la India era un poquito más triste, como no había ese mecanismo más que del Islam, que llegaron muchos siglos después. La mujer consideraba que había sido por mal karma y al quedar viuda tenía que meterse a la hoguera y suicidarse en el fuego sagrado. Entonces, siempre el problema de las viudas en las guerras fue terrible en la antigüedad. Por ello, los musulmanes las adoptaban. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la genética?
que en las siguientes 2, máximo 3 generaciones, aquí se me pone la piel de gallina con lo que les voy a decir, pero es real, lo pueden investigar, en toda esa localidad empezaban a nacer más hombres que mujeres. ¿Cómo era posible esto? ¿Quién allá arriba o acá adentro, o donde lo quieras ubicar, determinaba que como se murieron tantos hombres, ahora tenían que nacer más hombres que mujeres? O sea, en la fábrica de los niños, donde quiera que esté, allá San Pedro o San Mahoma o el que tú quieras, tenía que balancear y entonces iban naciendo más y más y más hombres y a las 2 o 3 generaciones el equilibrio se había restablecido y cuando ya estaban otra vez al 50-50, ya nacían como antes de aquella batalla. Entonces yo aquí dije, wow, eso sí está grueso. No es un tema de problemas, sino de misterio. Y esto ni siquiera con el genoma lo han llegado a responder ni a aclarar. Lo que el ser humano descompone, desequilibra o afecta, algo en el gran equilibrio cósmico lo restablece. ¿Qué razón tenían los griegos cuando hablaban del caos y del nous? El caos es la situación normal del universo. Caos es desorden. Marchamos siempre al desorden, hacia lo que es destructivo. Pero aparece el nous, se escribe, que es el pensamiento ordenador que reorganiza todo para restablecer el equilibrio perdido. Y esto, que los hindús le llamaban Brahma, Vishnu y Shiva, es interesantísimo porque Brahma es el que genera, Vishnu es el que observa y Shiva es el que destruye o transforma. Por eso para los hindús la trinidad de sus 3 dioses, que realmente es uno, se abrevia con G-O-D, que es lo mismo que Dios en inglés, God, Generator, Observator, Destroyer. Entonces, los antiguos hindús ya encontraban que había una situación de equilibrio. Y hoy en tiempos modernos nos hablan los científicos del mundo caórdico. Oye, ¿qué es el caórdico? Es el mundo donde vivimos los seres humanos, que es la mezcla del caos y del orden, que es donde desarrollamos la mayor de las creatividades. ¡Wow! Hegel había dicho, la evolución tiene lugar por la contradicción. Cuando la gente se quiere pelear conmigo, le saco la frase de Hegel para que no se me enojen. Pero amigas y amigos, todo esto viene por el hecho de que los genes aprenden. Y yo recuerdo una frase de Napoleón Hill, maravillosa, de motivación más light, pero que también es muy sabrosa y a veces oportuno mencionarla. Decía Napoleón Hill que todo lo que nos sucede es por algo y que somos resultado de nuestro medio ambiente y que por ello es tan importante elegir a nuestro medio ambiente. Si tú te rodeas de gente inteligente, sensible, con valores, positivo, lo más seguro es que vas a desarrollarte así. Pero si tú te rodeas de borrachos, de drogadictos y de gente sin valores, lo más seguro es que también te van a contagiar. Recuerda que en la ley de la genética es influir o ser influido. Entonces, si somos tan influenciables los seres humanos y no nos damos cuenta, porque estos son mecanismos automáticos que no razonan, porque los genes por el mecanismo espejo jalan y no razonan, simplemente imitan, igual que los changos. Por ello, tenemos obviamente que cuidar nuestro medio ambiente. Ayer precisamente tuvimos esta plática en la familia porque conocemos a una familia cuya hija ha resultado brillantísima a sus 43, 44 años de edad, después de trabajar en 6 empresas transnacionales y que la promovieron y que viajó por el mundo. Bueno, nos dio la noticia que ya se había jubilado, que ya tenía 3 propiedades, que le estaba yendo muy bien. Y bueno, como nuestra hija es muy joven, de la mitad de la edad de aquella amiga, pues la llevamos a que la aconsejara y le dijo justamente esto. Y ella no sabe nada de genética. Le dice,
Mira, Samadhi, es muy importante que te rodees de personas iguales o mejores que tú, porque mi éxito y mi capitalización la logré porque fui accidentalmente a dar en un ambiente de amigos en que todos sabían que invertir en bienes raíces era muy importante y me lo comunicaron y me la creí y lo apliqué. Y ahora tengo un departamento en Polanco y tengo 2 casas que las rento con Airbnb, que quién sabe qué, y ya tengo solucionado para siempre mi vida financiera a 42 años de edad. Entonces mi hija le preguntó, pregunta clave, oye, ¿y si no hubieras llegado con ese grupo de amigos que te aconsejaron, qué habría pasado? Dice, me habría quedado como todas y hoy no tendría lo que tengo. Entonces, ¡wow! Qué importante es el medio ambiente, porque la psicología acepta, bueno, y habla del subconsciente que no razona nuestra mente profunda. Pero detrás de todo esto están los instintos. ¿Y qué cosas son los instintos? Hablando del punto de vista de la genética. Los instintos son el lenguaje de los genes. Y aquí voy a empezar a concluir, cuando tú empiezas a sentir inclinación por algo, se te empieza a antojar aprender algo, es que ese gen está despertando y se está manifestando. Entonces de aquí se descubrió en genética que la inteligencia no está basada en haber nacido predestinado y con facultades superiores. No, la inteligencia está basada en sentir antojos intelectuales. Ojo, estoy usando la palabra antojos, que es la misma palabra que utilizan las mujeres embarazadas. Cuando una mujer está esperando un baby, se le empieza a antojar las cosas más raras, ¿no? Y, oye, quiero una ensalada de lechuga y le quiero poner yogurt y le quiero poner cajeta. ¡Ay, eso sabe horrible! Es el antojo. ¿Y por qué es el antojo? Porque su instinto dice, en esos componentes están los nutrientes que yo necesito y mi baby. Entonces, el paladar y la lógica y la costumbre y la convención social se quitan y da paso al instinto nutriente que asegure que ese bebé va a recibir lo que necesita. Entonces, vienen los antojos que tienen esa explicación. Claro que hay de antojos, pero estamos buscándole el lado científico a la explicación. Entonces, lo mismo pasa con el gen de la inteligencia. Cuando un chavo empieza a preguntar más de algo, se le empieza a antojar saber más, es que le está despertando ese gen. La inteligencia no es conocimiento acumulado, sino antojos intelectuales creciendo. Así que cuando un chavo, un niño, empiezan de preguntones, quieren saber más de algo, están a la expectativa, leen, consultan, investigan, ojo, tenemos que inclinarnos, ponerles tapete rojo, porque ahí está despertándose un nuevo futuro, un nuevo destino. Aquello que empezaron los abuelos, los padres, los tíos, hoy se les está manifestando y esos chavos se van a convertir en poco tiempo, en 5, 10, 20 años, en personas maravillosas y vamos a decir, ¿de dónde salió todo eso? Es que nunca investigamos nuestro árbol genealógico. Como conclusión, y en otra futura cápsula les voy a enseñar un altar del shintoísmo que nos hicieron en Japón. Preguntamos una vez, oiga, ¿qué es esto del culto a los antepasados? Porque veíamos que se ponen a meditar y prenden una varita de incienso. Y yo, pues, como siempre, la cultura japonesa me encantó, pues lo tomé como un ritual, como una costumbre, como una mera costumbre religiosa. Pero un día, en un movimiento filosófico de Japón, me explicaron, me dicen, no, esto es debido a la genética. ¿Qué tiene que ver la genética con el shintoísmo? Me dijo,
Los japoneses desde hace 2000, 3000 años intuitivamente han sabido de la genética. ¿Y eso cómo es? Dice sí. Cuando alguien siente la inclinación por hacer algo, vamos a decir que quiere comenzar a pintar, de pronto sabe, porque en el altar de los antepasados tienen todo el fichero de las ocupaciones y habilidades de padres, abuelos y bisabuelos hasta no sé cuántas generaciones, porque ellos siempre lo aplicaron. Y entonces recuerdan que tienen un tío 8 generaciones para atrás que fue un gran pintor. Como ya se le empezó a antojar pintar a este niño, lo ponen a meditar frente a ese altar, le prenden una varita de incienso al tío que había sido pintor. ¿Y qué creen que sucede? Al poco tiempo este niño empieza a pintar cada vez mejor. Claro que la gente supersticiosa dice, pues entonces ¿qué salió el espíritu así como en Mulan y se le metió y ya lo iluminó? No es nada esotérico, señoras y señores, es algo genético. Al meditar en ese tío, detonó el gen hereditario que tenía de ese tío, que fue lo mismo que le pasó al niño en la película Coco de Walt Disney, que es una brutal clase de genética, aparte de que nos permitió entender mejor que nadie nuestra tradición de Día de Muertos, muy oportuno para estas fechas. Entonces, en el altar de los antepasados japoneses, reestimulabas a tu antecesor que comenzó el estudio que hoy se te está manifestando. ¡Wow! Entonces dije, aquí está otra clave, señoras y señores. Preguntémosle a nuestra abuelita hasta donde se acuerde mientras está en vida, quiénes y cómo eran todos nuestros tíos. Yo tuve el gusto de pedirle esto a mis padres y a mis tíos y me mandaron todo el árbol genealógico, nombre con nombre, a qué se dedicaban, fortalezas, debilidades. Hice un FODA de cada uno de mis antepasados, pero nada más de 3 generaciones. Los japoneses los tienen en sus altares de 200, señoras y señores, de 200 generaciones. Por eso Japón es lo que es. Por eso la sociedad japonesa tiene esa armonía, ese orden, esa industriosidad, esa orientación, esos enfoques, porque cultivaron esto a lo largo de los siglos. Pero nunca es tarde para empezar. Nosotros somos una sociedad muy joven que si empezamos a entender la importancia de la genética, la mejor forma de demostrarlo es interrogando a los abuelos, porque ahí es donde los halagamos, donde nos conectamos con los antepasados y donde les hacemos ver a los abuelos que su vida no ha sido en vano, porque nosotros estamos, a través de esas preguntas, tomando el compromiso de continuarlo. Así que, pues me encantaría tener los comentarios de ustedes, de lo que ustedes me respondan, me pregunten y de los likes que nos pongan si es que les gustó. Pues dependerá que querramos seguir haciendo transmisiones. Hoy es un domingo, estamos aquí en este paradisíaco estado de Querétaro y en lugar de estar perdiendo el tiempo o haciendo algo frívolo, dije, voy a revivir todas mis inquietudes de la genética por primera vez en transmisión, y eso se los digo, hoy estamos inaugurando el tema, porque yo creo que ser pionero de la ciencia viene como un espíritu de cuando algo te gusta, buscas que te signifique algo, tratas de involucrar a tus amigos o al que se deje, creas un debate, una discusión y desarrollas aprendizaje grupal, dejas tareas, te las dejan a ti y esto que hoy les he platicado es apenitas la punta del iceberg, pero debajo de esta punta existe toda una infinidad de temas de cada uno de los cromosomas que si ustedes lo desean podríamos ir desencadenando en el futuro módulos completos, nada más para antojarlos, aquí les va. La personalidad con los receptores de la dopamina en el cromosoma 11. El por qué nos estresamos y generamos cortisol en el cromosoma 10. ¿Por qué somos egoístas y por qué se autorreplican los genes a lo loco? Está en el cromosoma 8.
En el 6 está la inteligencia y el apetito, no la aptitud, de lo que ya hablamos. La inmortalidad, la telomerasa en el cromosoma 14, la curación de las enfermedades más terribles. El medio ambiente y la influencia que tenga en nosotros está en el cromosoma 5. La memoria, conexiones y sinapsis en el cromosoma 16, de eso vivimos cuando damos conferencias. Para mí este es bien importante. En el cromosoma 13 está la prehistoria y las raíces de los idiomas, la lingüística, también lo vamos a tratar, el gen del instinto en el cromosoma 7. Esto es en lo que basé una de mis tesis que se llama Instincting, donde se me ocurrió mezclar la genética con la mercadotecnia, me inspiré en el 7. En el cromosoma 2 está la clave de nuestra especie, cuando se fusionaron 2 cromosomas y dejamos de ser como los changos, pero porque hablamos. Y en el 1 está el ARN previo, que le llaman LUCA, no es el tío Lucas, este es LUCA, que quiere decir Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal, donde nos relacionábamos con toda la creación y donde comenzamos a ser diferentes de todos ellos. Así que de cada cromosoma es un capítulo de este brutalmente grande libro que nunca nos los vamos a acabar. Espero que con esta pequeñísima introducción que les he dado el día de hoy entiendan mi entusiasmo de por qué lo que ya no pude encontrar ni en la filosofía, ni en la psicología, ni en la antropología, lo estoy encontrando en la genética. Y cada vez que llego a un hallazgo en la genética, volteo hacia atrás y lo relaciono. No estoy despreciando esas áreas, al contrario, ahora las entiendo mejor que nunca. Le encuentro más sentido y creo que podemos orientar un poco mejor a la gente. Es una responsabilidad enorme meterse en todos estos temas, pero vale la pena. Yo creo en la evolución de la humanidad. Creo, como decía mi maestro, en paz descanse, uno de mis grandes maestros vidas, que tenemos que agregar un eslabón más a la infinita cadena del progreso humano. Y también pienso y estoy seguro que detrás de toda nuestra inteligencia individual hay una inteligencia cósmica que no es cómica, es cósmica con S, y que nos abarca a todos, y que estudiar la genética hace que ya no pensemos nunca más como raza, sino como especie. Imagínate, todas las guerras, las persecuciones raciales, las cosas horribles que la humanidad se ha hecho a sí misma, las guerras inútiles, las persecuciones, los holocaustos, qué absurdos y tontos fueron. Si todos esos líderes destructivos, en lugar de haber pensado como raza, hubiéramos pensado como especie, otra cosa hubiera sido. Y otro terreno es el religioso, en donde mi creencia es más valiosa que la tuya y por eso te voy a destruir. Todo eso también se habría evitado, porque al estudiar genética y religiones comparadas he llegado a un lema vida: amar a Dios por sobre todas las religiones. Esto nos lleva a un respeto a todas las creencias, a una validación de todas las convicciones y a una búsqueda de integración con toda la humanidad, sin importarnos la nacionalidad, el nivel de evolución, la raza, la condición o el prejuicio. Estudiar genética implica deshacerte de todos tus prejuicios, porque como decía Albert Einstein, ¿qué razón tenía? Es más fácil dividir un átomo que pulverizar un prejuicio. Amigas y amigos, déjenme saber sus comentarios y seguiremos haciendo la tarea. Y en esta misma página, y aquí iremos dejando constancia de estas transmisiones, los iremos cada vez empapando más al fascinante mundo de la genética. Y todo esto es para cumplirle a nuestro admiradísimo Sócrates, que nos dejó esa tarea gigantesca hace 2400 años. Conócete a ti mismo. Muchas gracias. Hasta la próxima.